Hola hermanos, el Señor les bendiga. Buenas noches. Qué bendición poder estar ya una vez más aquí en este viernes, ya inicio de fin de semana. Damos gracias al Señor por sus bondades, por su gran amor, por su cuidado, por estar con nosotros en todo momento, en toda situación y circunstancia. Agradecemos a nuestro gran Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de nuestros amigos que nos ven, de todo aquel que tenga necesidad de Dios. ¿Quién no tiene necesidad de Dios? Realmente todos, absolutamente tenemos necesidad de Dios. Muchos no lo reconocen y eso pues se deja ver en la manera de decidir, de actuar. Pero qué grande bendición el haber reconocido a Jesús como Salvador, haber experimentado su gracia en nuestra vida, que nos ha restaurado, que nos ha cambiado, que está con nosotros todo el tiempo. Y oramos por aquellos que no han tenido ese encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora pues estamos, hermanos, viendo esta serie de reflexiones sobre los milagros de Jesús. Y hoy pues vamos a ver el milagro donde nos habla de cómo Jesús sana al siervo del centurión. Hoy vamos a estar viendo este milagro y yo espero que el Señor pues bendiga sus vidas, sus familias, que la bendición del Señor esté en la vida de cada uno de ustedes. Así es de que yo les invito que abramos la Biblia, Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Lucas 7, 1 al 10 es la cita bíblica que tenemos como referencia. Esta narración o este evento también lo aborda Mateo, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que Lucas nos muestra. Entonces le invito que leamos esta palabra. Si está listo, tenga ahí la palabra, por favor. Espero que como familia esté allí y que todos estemos atentos a lo que dicen las escrituras. Dice de la siguiente manera, entonces, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún ni me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué poderosa palabra, qué hermosa ilustración del poder de Dios, de la obra de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Yo le invito a que hagamos una oración para que el Señor hable a nuestras vidas y que el poderoso Espíritu Santo nos asista en este momento. Oremos, hermanos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te bendigo y te adoro. Te doy muchas gracias por este día, por esta noche, por este tiempo. Señor, nada puede igualar a tu palabra, el poder tenerla, recibirla, el estudiarla, escudriñarla, Señor. Tu palabra es única. Gracias por tu palabra que es viva. Señor, en ella tú hablas a nuestra vida, nos muestras tu corazón, tu mente, tu propósito, tu voluntad.
En ella haces nacer la esperanza en nuestros corazones, Señor. Gracias porque todo este ambiente tan difícil, hostil, de muerte, de tristeza, de tragedia, no opaca tu palabra. Tu palabra, Señor, es esa luz que alumbra en medio de esta patente oscuridad. Señor, tu palabra disipa toda tiniebla y tu palabra hace surgir esperanza eterna. Te agradezco por ello, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Bendice las vidas, bendice los corazones, bendice cada familia, cada hogar con tu hermosa presencia. Que tu presencia llene los corazones, Dios. Gracias por tu obra, gracias por estar siempre, Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Bendito seas. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta palabra es muy hermosa. Es uno de los milagros que el Señor nos muestra, bueno, que la Escritura nos muestra de cómo el Señor obró en esta situación en particular. Una fe ejemplar es el tema que vamos a estar abordando en este día. Una fe ejemplar, porque es muy interesante cómo el Señor Jesucristo resalta la fe de este varón, de este hombre. La fe tiene como propósito el que Dios sea glorificado, hermano. La fe tiene como propósito eso, que Dios sea glorificado, no dar reconocimiento a ningún hombre, sino el que Dios sea glorificado. Alguna vez una anciana fue presentada en un auditorio, había un evento especial, y esta anciana le caracterizaba eso, ser una mujer de fe. Yo sé que tú has conocido personas así, que han impactado nuestra vida, su forma en que le creen a Dios, su forma en que se relacionan con Dios, su forma en que descansan en Dios en medio de situaciones muy difíciles. Y esta anciana fue presentada por el moderador de ese lugar como una mujer de gran fe. Y cuando esta anciana tomó el lugar, le dijo a este hombre, usted se equivoca. Yo soy solamente una mujer que tiene un Dios muy grande. La idea no era exaltarla a ella como una mujer de gran fe, sino exaltar al Dios que hace posible todas las cosas. Y esta es la idea, hermanos, el que entendamos que los milagros tienen como propósito exaltar a Dios y glorificar a Dios. La fe tiene como propósito exaltar y glorificar a Dios, aunque la fe se convierte en el vehículo por el cual las personas miran las respuestas, gloriosas de Dios. Es solamente un vehículo, ¿sí? Un vehículo, un medio, pero la gloria siempre la llevará el Señor. Tiene ese propósito. Y bueno, entrando, ¿verdad?, en materia en esta narración, vemos precisamente cómo en el desarrollo del ministerio del Señor Jesús y la expansión de este ministerio, el Señor empieza, hermanos, inmediatamente a trascender las fronteras. Empieza a enviar un mensaje que aunque Él nació en el pueblo judío, no venía solo a los judíos, sino que Él era el Salvador del mundo y que el beneficio que Dios da al ser humano no es de manera exclusiva solo para algunos, sino el Señor es un Dios que ama a la humanidad y desea hacer bien a todos. Entonces, por eso es que es muy interesante cómo se da este milagro en relación con un centurión que pide ayuda. ¿Quién era un centurión? Un centurión era un soldado romano que ya tenía un rango, como si fuese aquí un mayor, un rango que tenía ya gente a su cargo, un promedio de 100 personas eran las que atendía un centurión. Posiblemente este centurión ya era un hombre pensionado, ya no estaba en la milicia, tenía los privilegios de haber sido soldado, de todo lo que sufrió, lo que vivió, lo que sacrificó, tenía ya los privilegios y tal vez era un hombre que ya estaba viviendo de manera tranquila, disfrutando ya de los privilegios del trabajo, porque no era fácil el ser un soldado romano.
El soldado romano de entrada se les prohibía que se casaran. No podían casarse. Nada debía distraerles de su misión, de su labor, pues mucho menos tener hijos. Era algo pues difícil, complicado. Muchos tal vez lo cumplían, otros no. De esta manera era que se trabajaba y por lo menos decían 20 años. 20 años sin tener, ¿verdad? Una familia, una esposa, un lugar a donde ir y regresar, porque tenían que estar dispuestos y disponibles para cuando fuesen requeridos. Y no debía haber ningún lazo fuerte que les estorbara en el desarrollo de su misión. Pero aquí vemos pues un caso distinto, ¿verdad? Porque este hombre parece que ya está en casa, que ya está disfrutando pues, los privilegios que había logrado a través de los años. Ahora, algo interesante aquí, ¿por qué este hombre se avergüenza, verdad, de alguna forma de que el Señor vaya a su casa? ¿Por qué este hombre le dice, no soy digno de que vengas, solo di la palabra? Algunos piensan que posiblemente porque no tenía realmente una esposa, tal vez tenía concubinas, que era lo común en aquel entonces. Tal vez no estaba en el orden que él había aprendido, porque de alguna forma vemos que este hombre conocía la religión judía, conocía las leyes, conocía, porque de tal forma que incluso pues hasta había él construido una sinagoga. Quiere decir que era un hombre muy pudiente, tenía una economía fuerte, ¿sí? Construyó una sinagoga. Eso quiere decir que tenía forma de lograr esto. Sí, vemos en este hombre, hermanos, también que no entra en el rango de todos los soldados romanos o los centuriones como se les conocía. La gran mayoría de los centuriones se dice que eran agrios, toscos, abusivos, insensibles. Pero de este centurión del que la Biblia nos habla, tiene algunas características especiales que lo hacen no ser igual a pues, aquellos que eran sus compañeros de milicia o fueron sus compañeros de milicia. Primeramente vemos que se habla de él como un hombre bondadoso. O sea, cuando los ancianos judíos, ¿sí? Los ancianos judíos van y encuentran al Señor Jesucristo porque este centurión les pide ese favor. De ahí, hermano, yo quiero que usted y yo reflexionemos en algo. Para los judíos, nunca era posible tener una buena relación con un soldado romano, nunca. Eran los enemigos, eran los que estaban opresionando. Entonces, por aquí se ve que hay una relación muy especial. Unos ancianos judíos van al encuentro de Jesús con un mensaje de un centurión romano y lo pintan como un hombre bondadoso, un hombre de nobles sentimientos, un hombre dadivoso. Es amado y apreciado por los judíos y también refleja que es sensible a lo espiritual y tiene fe. Qué interesante es todo esto, hermanos, ¿verdad? A veces tendemos a etiquetar a las personas y decimos todos son iguales. Pues no, seguimos equivocándonos cuando decimos que todos son iguales. Hermanos, la fe siempre va a hacer la diferencia. La fe siempre va a marcar la gran diferencia entre lo que el hombre puede tener y recibir de Dios. Por eso es que seguimos diciendo que la fe tiene como propósito el que Dios sea glorificado. Es el vehículo por el cual las personas miran las respuestas gloriosas de Dios en su vida y en aquellos que les rodean. Así es de que vamos a entrar a algunas enseñanzas, hermanos, que podemos nosotros sacar de esta hermosa narración, de esta desafiante narración. Vamos precisamente a considerar, dijimos, ¿verdad? Que el tema del que vamos a hablar, a veces se acuerda, el tema es una fe ejemplar. Una fe ejemplar es el tema. Pues entonces vamos a considerar las características de una fe ejemplar. ¿Sí? Vamos a considerarlas. Entonces, las características. La primera de ellas es que esta fe ejemplar hace de Jesús el objeto. ¿Sí?
hace de Jesús el objeto de su fe. Entonces, Jesús es el objeto. No debemos mirar a nadie más, no debemos querer a nadie más, sino no debemos ubicar a nadie más. Jesucristo debe ser el objeto de nuestra fe. Y si tu fe y mi fe va a ser firme, determinante, fuerte, sólida, debemos siempre mantener esa fe en la persona de Jesucristo. Este hombre definitivamente tenía dinero, tenía prestigio. No dudo que él ya había gastado dinero en buenos médicos para tratar de ayudar a ese siervo al cual él amaba, pero no había resultado. De tal forma que la Biblia dice que incluso este siervo ya estaba al borde de la muerte. Por eso es el grito desesperado de este centurión pidiendo auxilio a Jesús. ¿Y qué importante es esto? Hermanos, que Jesucristo sea nuestra primera opción y no una de las opciones. Como lo decíamos la vez anterior, que no sea una de las alternativas. Cuando reflexionamos el día miércoles sobre la sanidad del leproso. Él es nuestra primera opción, Él es el primero y el último y nadie más. Entonces, el objeto de nuestra fe. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, acudamos a Él, vayamos a Él, aprendamos, hermanos, que la Biblia nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Qué importante es esto para estos momentos, para estos tiempos, para estas situaciones que estamos viviendo. No bajar la mirada de nuestro Dios, no bajar la mirada de Jesús. Por eso es que este hombre, cuando oyó de Jesús, si ya no tenía esperanzas y si pensaba ya no hay remedio ni nada, cuando oyó de Jesús, su fe empezó a nacer, su fe se activó. Conocía de alguna manera al Dios del Antiguo Testamento. Algo tenía que saber este hombre por ese contacto que tenía con los judíos y el haberles hecho una sinagoga. No era un ignorante, algo sabía. Y cuando oyó de Jesús y que Jesús estaba dando tremendas enseñanzas y que el Señor Jesucristo estaba trayendo esperanza a las vidas y a los corazones y que estaba obrando milagros y sanidades, él oyó de Jesús y envía a sus siervos. Envía a sus siervos. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque él hizo de Jesús el objeto de su fe. Yo quisiera en esta noche desafiarte, animarte, exhortarte a que no pongas tu fe y tu confianza en nadie más, porque de Jesucristo vendrá la respuesta que tanto anhela tu alma, que tanto anhela tu ser. Jesucristo es a quien necesitamos. Y ciertamente, hermanos, ¿verdad? Esa fe ejemplar, como nosotros lo decimos, hace de Jesucristo el objeto de esa fe, pero también a la luz de lo que estamos viendo se respalda con una vida de testimonio, una vida de testimonio, hay un respaldo en ello, ¿sí? No se trata de decir yo tengo mucha fe y vivir de manera desordenada o de vivir de manera contraria a lo que la Biblia dice o lo que la Biblia establece. Nuestra fe siempre será respaldada por la autoridad de las Escrituras. Así debe ser, así será, no hay de otra. Quien tiene fe vive conforme la palabra lo establece, se esfuerza por agradar a Dios y vivir en el día a día en la obediencia a las Escrituras. Y este hombre de alguna manera nos enseña esto, porque los varones que van a ver al Señor Jesús le dicen, ¿verdad? A manera de intercesión, por favor ayúdalo, por favor es digno de que le concedas esto, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué era digno? ¿En qué sentido lo están usando ellos? Por su forma de vivir, por su forma de ser, por su forma de actuar.
Una persona que se dice ser cristiana y que tiene una fe viva es una persona que le respalda su testimonio. No tenemos que andar diciendo cosas de nosotros. La gente misma se encarga de decir quién eres tú y quién soy yo. Independientemente de que puedas ser un día difamado, independientemente de que alguien algún día pueda hablar cosas inciertas o incorrectas de tu persona, eso es otra cosa. Cuando alguien hable mal de ti, como dice la Biblia, mintiendo, para ti será una tremenda bendición. Pero aquí estamos hablando de alguien que es respaldado, que hay gente que avala, que es buena persona, que tiene buenas actitudes, que tiene buen corazón. ¿Sí? Dice que ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. ¿Verdad? Se había identificado fuertemente con el pueblo judío y amaba a los judíos. Por eso les digo que era una relación extraña. Generalmente entre los judíos y los romanos había hostilidad, había menosprecio, no había una buena relación. Pero este hombre es distinto. Entonces, hermanos, acuérdese, una fe ejemplar le respalda una vida de testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio, hermanos? Familiar. Ahorita estamos viviendo mucho en familia. ¿Cómo está nuestro testimonio y relación como familia? Eso es prueba de la fe que usted y yo predicamos y enseñamos. ¿Cómo está nuestro testimonio con los vecinos, con los compañeros de trabajo, la forma laboral? Por eso le digo, una cosa es que gente no te quiera por ser cristiano y otra cosa es que gente, hermanos, sea afectada porque aunque nos decimos cristianos, no actuamos como cristianos. Quiero dejar esto como un desafío. Necesitamos seguir trabajando en nuestra vida de testimonio, partiendo desde la familia, desde el hogar. También, hermanos, esa fe, ¿verdad? Esa fe que es grande, esa fe de la que estamos hablando, exalta la grandeza divina y expone la condición humana, esa fe ejemplar. Exalta la grandeza divina, por eso les decía hace un momento, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él, con Dios. Él es el que se tiene que llevar las palmas, los aplausos, los reconocimientos. Cuando vemos las respuestas de Dios, no tenemos que sino que seguir exaltando y glorificando su nombre. Y este varón, entonces es ahí donde vemos qué carácter tenía, qué persona era, porque cuando él envía a gente a entrevistarse con Jesús, no está siendo un hombre despectivo, no está queriendo decir que Jesús no es alguien importante para él, sino más bien viendo la grandeza de Cristo y quién es Jesús y tal vez la forma en que él estaba viviendo que necesitaba tal vez corregir. Él dice, no me tuve por digno de ir a ti. ¿Qué está haciendo? Exaltando la grandeza divina y exponiendo su condición humana. Por eso fue ayudado, porque reconoció quién era ante la majestad de Cristo. No fue a exigir, no fue a reclamar, fue a rogar. Envió a alguien que lo hiciera. Fue a clamar y a pedir ayuda. Y qué importante, hermanos, es que sigamos teniendo la mejor actitud en relación con nuestro Dios. Si necesitamos, o más bien en este desafío de tener una fe ejemplar, reconozcamos que Dios está por encima de todo, que Él es grande, sublime y excelso, y que nuestra condición humana, hermanos, nunca nos puede poner en una postura de tener una actitud de arrogancia o soberbia. No importa quién seas, qué hayas logrado, cuánto tengas, dónde vivas, cómo calces, qué auto tengas, eso no importa. Eso para Dios es nada. Y también nos enseña que el dinero no lo puede todo, que el prestigio no lo puede todo. Solo Dios lo puede todo. Por eso Él es el alto y sublime. Y este hombre entonces dijo, no me tuve por digno de ir a ti. Qué
grandeza en ese sentido. ¿Qué grandeza en ese sentido? Una siguiente enseñanza es que una fe ejemplar hace sincronía con el corazón de Dios. Hace sincronía. ¿Eh? Experimentamos lo mismo que Dios quiere, sentimos lo mismo que Dios quiere, anhelamos lo que Dios desea. Por eso es que Él reconoce quién es y Él dice precisamente, yo reconozco que tú eres un soberano. Le está diciendo prácticamente eso al Señor Jesucristo. Y Él pone como ejemplo quién es Él. Y dice, yo tengo gente a mi cargo. Y si yo les digo que hagan algo, lo hacen. Y si yo los mando, van. Y si yo les pido, obedecen. Entonces Él puede reconocer quién es Dios y en su corazón puede entender que Dios puede todo. Y entonces es cuando dice, solo di la palabra, solo di, no tienes ni siquiera que venir. Ahorita estamos confinados, no podemos asistir a nuestros templos, pero eso no limita el poder de Dios. Eso no determina si Dios actúa o no. Es un pueblo que tiene fe, es un pueblo que confía, es un pueblo que ora, es un pueblo que descansa en las promesas de Dios, es un pueblo que pide y espera la respuesta de Dios. Es ese pueblo el que mira la mano de Dios moverse a su favor. Hay una sincronía. Dios no está limitado, hermanos. Estamos esperando el mejor tiempo para volver a nuestros templos. Queremos ser prudentes, queremos ser sabios, no queremos llevar tanta prisa. Les amamos, hermanos. No se equivoquen. No es falta de fe el no ir y abrir el templo y decir, vénganse todos el domingo y vamos a confiar en Dios y no pasa nada. No. Queremos ser sabios y prudentes y también les amamos y queremos cuidarlos y queremos regresar todos y por ello hay que cuidarnos, confiando en el Señor. Esto nos hace estar en sincronía con Dios. Y este hombre manifestó esto y él dijo, solo di la palabra. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero ¿sabes qué? No tienes que ir al templo, no tengo que ir al templo. Dios está allí. Y Dios puede suplir tu necesidad. Y Dios puede tocar tu cuerpo. Y Dios puede hacer el milagro que tanto anhelas y necesitas. Así es nuestro Dios. Y una siguiente y última enseñanza es que la fe ejemplar experimenta la poderosa y favorable respuesta divina. Experimenta la poderosa y favorable respuesta divina. En el Evangelio de Mateo, que nos habla de la misma narración, se dice que el Señor les dice, conforme a tu fe, te sea hecho. Aquí nos dice que cuando estos hombres llegaron a casa, el siervo, el enfermo, ya estaba sano. El Señor Jesucristo expuso de manera especial y dijo, no he hallado fe, ni siquiera en Israel, como la de este hombre, porque este hombre era un gentil, del que no se esperaba mucho, pero da una tremenda sorpresa de fe, confianza y de respeto por Dios y de veneración por Dios y de respeto por la persona de Jesús. Hermanos, todos queremos ver respuestas de Dios. Todos queremos experimentar el poder de Dios. Todos queremos ver milagros de Dios. Entonces, aprendamos. Aprendamos las lecciones que la palabra del Señor nos enseña. La bendición del Señor es sobre sus hijos. La bendición del Señor está sobre su iglesia. La bendición del Señor ya está. Solamente es creer y tomarla en su nombre. Hallaron sano al enfermo. Se fue la enfermedad que era de muerte. Aunque estamos hablando aquí de enfermedad física, acuérdese que también hay enfermedades del alma, hay enfermedades del corazón, hay situaciones que atormentan. Apenas escuchaba yo
de una persona que tenía graves ataques de ansiedad y que lleva días sin poder conciliar el sueño, que tiene un terrible temor y terror a ciertas situaciones. Y nos pedían oración y nos decían, apóyennos por favor, su situación es mala en cuanto a su estado emocional. El Señor Jesucristo tiene poder de hacer eso y más, con esa paz tan hermosa que Él prometió enviarnos, no como el mundo la da. Este mundo puede dar miedo, pero Dios nos da confianza en medio de un mundo sumido en tinieblas y en dolor y en esta situación tan trágica que estamos viviendo. Seamos una iglesia de una fe ejemplar. Honremos a Dios con nuestra fe. Hagamos que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestra fe. No importa nada, el Señor está con nosotros. El poderoso está de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amada iglesia? Así es que yo no sé cuál sea su necesidad, cuál sea la situación que esté viviendo y experimentando. Pero este tiempo el Señor nos ha llevado a situaciones de escuela, de enseñanza. Todo esto que incluso yo he estado pasando en estos días ha sido buscar a Dios y buscar a Dios y buscar el propósito por el cual Dios nos permite experimentar ciertas cosas. Y no nos negamos a la ciencia y no nos negamos a la medicina, pero nuestra fe va más allá. La ponemos en el Dios Todopoderoso. Yo le invito a que hagamos una oración. No sé si está enfermo. Ponga su mano allí donde le duele. Ponga su mano allí donde siente la molestia. En el nombre del Señor. Si tal vez es algo emocional, en este momento pediremos que el Señor toque su vida, su corazón, su mente, sus emociones. Oremos en esta hora, amada iglesia. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Cristo, te damos gracias, porque tú siempre nos hablas a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, bendito Dios, yo te pido que por favor allí en los hogares ocurran sanidades, milagros, manifestaciones hermosas tuyas, poderosas, en el nombre bendito de Jesucristo. Extiende tu mano de misericordia, tu mano de bondad, tu mano poderosa, Dios, y toca los cuerpos, suple necesidades. Oh Dios, haz milagros, te lo pedimos, seguimos creyendo en ti. Nuestra confianza está puesta en ti y que así sea, Dios, hasta el último aliento de nuestra vida en esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos. Señor, gracias por amarnos, por abrazarnos, por estar con nosotros siempre. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Amados hermanos, una tremenda bendición haber estado con ustedes. Les amamos en el nombre poderoso de Cristo. Sigamos siendo fieles a Dios en medio de toda esta situación. Fidelidad a nuestro Dios por encima de todas las cosas, porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. E incluso aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así es de que descansemos en las promesas de Dios. El Señor les bendiga, hermanos. La familia Gallardo García, la familia pastoral, les amamos, les mandamos un abrazo a donde quiera que esté, a donde quiera que nos haya visto. Les pedimos y le pedimos al Señor que los bendiga. Hasta pronto, hermanos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres
Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.